La Biblia quiere dar a entender algo con una historia. Vamos a hablar de esta historia. No necesariamente estoy diciendo con esto que es verdad o mentira esta historia. Esta historia es el origen de todos nosotros, el origen del ser humano. De hecho, es una historia que se desarrolla antes de que siquiera existiera el mundo físico, el mundo de la materia. Estamos hablando de la historia de este mundo espiritual en el que estaba Dios y en el que había un ángel llamado Lucifer, que era el ángel más hermoso y que fue un ángel que vio en su corazón el surgir de la maldad. Pero las cosas no pasaron así. Era lógico que en este sitio donde no había maldad, era lógico que no hubiese que pelear por nada, ni tuvieses que molestarte en trabajar por algo. Allí todo el mundo era feliz, estaba tranquilo, estaba contento, y en un ambiente así muy difícilmente te puedes llegar a mostrar como realmente eres. Así que en este entorno no existía la maldad. ¿Y qué quiere decir que no exista la maldad? Que no hay ni siquiera necesidad de ser malo. ¿Por qué vas a ser malo si lo tienes todo? Estás en el mundo ideal, en el sitio soñado. Un mundo así sería espectacular, pero tendría un gran inconveniente. En este mundo no solamente no habría libertad, sino que habría mentira. Es decir, capaz sí había maldad en ti, solo que no estaban las circunstancias correctas para que esa maldad aflore. Quizás por traer libertad, Dios quitó algo de ese sitio. Generó la primera carencia. Pero conforme se fueron quitando cosas, se comenzaron a entregar otras cosas. Por ejemplo, decir que un ángel era el más bello de todos, era un ángel al que se le había entregado algo que otros no tenían. Porque en un mundo como el que te estoy planteando, todos deberían ser iguales, porque habría necesidad de uno más lindo y otro no tanto. Ya no todo era equilibrado, ya había ciertas diferencias entre cada uno de ellos. Así que cuando este tal Lucifer siente maldad, no es que él sintió maldad en su corazón, sino que fue el primero en manifestarla, fue el primero en mostrarse. Pudiéramos decir que él inventó, pero no, ya estaba allí, solamente hacía falta traerla a la luz, y él fue el primero que la trajo a la luz. Y esto solamente surgió cuando se tomó la decisión de darle libertad a los ángeles de ser. Y para darles esta libertad de ser, se les hizo diferentes, para ver cómo reaccionaban, cómo respondían estos ángeles ante estas diferencias y estas carencias. No pudiera pensar que el que se iba a llenar de maldad era el ángel más feo, pero no, fue el ángel más bello. Así que, para que esta manzana no contaminara toda la caja de manzana, fue extraída y separada. Fue llevada a una dimensión diferente. Así que estaba la dimensión de Dios, esta otra dimensión que iba a ser la dimensión en la que este ángel iba a estar en cautiverio, y una barrera entre ambas, un muro. Y este muro iba a ser cuidado por un guardián. Este guardián no era otro que Adán. Sin embargo, este guardián debía tener la misma característica del ángel, porque recordemos que a final de cuentas lo que Dios quería era traer libertad, que hubiese libertad de ser. Así que este ser, que tenía la misma espiritualidad de todos los ángeles, fue colocado en el muro. Y en el muro se le exigió una sola cosa: puedes comer cualquier fruto, puedes hacer lo que se te dé la gana, pero del árbol del bien y el mal no vayas a comer. ¿Pero qué pasaba con ese árbol? ¿Acaso la fruta de ese árbol era mágica? No, en realidad pudiera ser cualquier árbol con cualquier fruta, porque la fruta era lo de menos. Era la acción de desobedecer lo que importaba, la acción de Adán, que él tomara su propia decisión. Así que la historia del Edén no es en realidad una historia de desobediencia, es una historia de emancipación. Se le otorga a Adán la misma libertad de ser, y se coloca un árbol en medio del huerto para que él pueda canalizar esa libertad de ser. Así que bueno, ya la historia la sabemos. Adán va y come la manzana. Dios, dice la Biblia, que se enoja y lo destierra y todo este tema. Ahora, independientemente de que esto sea real o no, hay una enseñanza importante en la historia del Edén. No es la supuesta desobediencia, no es ni siquiera el hecho de que esta historia simplemente exponga un proceso de emancipación del hombre. No, eso no es solamente lo más importante. Lo que realmente cuenta esta historia es lo necesaria que es la maldad para la libertad. Sin maldad no hay libre albedrío. De hecho, hasta esta pregunta: si no pudiera ser malo en absolutamente nada, ¿seríamos completamente libres si no existiera la maldad? A donde realmente me quiero enfocar es lo que pasa después del Edén, lo que pasa en medio del nacimiento de la civilización humana,
Esta civilización que comienza a conocerse a sí misma al mismo tiempo que comienza a conocer el entorno, el universo, el mundo en el que está. Una civilización donde comienzan a surgir las leyes, donde comienza a surgir la agricultura, donde comienza a surgir el dinero y con el dinero el poder. Una civilización que tenía que aprender a convivir con la maldad. Una civilización que no conseguía explicación a ciertos fenómenos naturales y que al parecer, como ya dije antes, debía formarse su propio camino, forjarse su propio destino al mismo tiempo que entendía cómo hacerlo. Es aquí donde surgen los dioses, donde surgen los mitos, las creencias, donde las guerras, las crisis, los malos tiempos, los buenos tiempos comienzan a forjar a este nuevo ser humano que hasta hace unos años atrás era el hombre primitivo, pero que ahora le toca ser forjador de su propio destino, al mismo tiempo que este destino ahora comienza a ser registrado, porque con el idioma llegó la escritura, con el idioma y la escritura la historia, y con la historia el aprendizaje. Ya no necesitamos repetir los mismos errores, ya otros lo habían cometido y lo habían dejado por escrito, o incluso se pasaba de boca en generación en generación. Y son las generaciones, y son los escritos, y es este pasar de boca en boca, y es el universo, y es todo confabulando en una misma cosa, lo que hace que un día de pronto el ser humano crea en un Dios, sin importar que esté en México y sea azteca, o que esté en Perú y sea inca, o que esté en Roma, sin importar dónde esté. Todos van a necesitar un Dios que sin importar la civilización y sin importar que no tengan contacto entre sí, que estén separadas por continentes, todos al parecer van a estar de acuerdo en algo. Todos los dioses van a pedir sacrificio, van a pedir vidas a cambio. ¿Quién les siembra esta idea? ¿Y cómo parecen tenerla en simultáneo, pese a la distancia y a la falta de comunicación entre todas las civilizaciones en el mundo? Eso lo dejo de tarea, porque por ahora vengo a explicar la llegada de Jesucristo. Ante esta realidad, la civilización humana estaba en riesgo. No íbamos a llegar muy lejos si cada vez que alguien cometía un error, o cada vez que alguien cometía un pecado, o cada vez que alguien se saltaba la ley o violaba la ley, simplemente lo solucionaba matando a un tercero. Es decir, no estaba la transformación interna, no estaba el cambio personal, el arrepentimiento, no. Si yo violaba la ley o cometí un error, yo me reivindicaba matando a otra persona o a otro ser. Así que es en este contexto en el que aparece Jesucristo. Jesucristo viene a ser el último sacrificio. Él viene a decirle a la humanidad que Él va a ser el último sacrificio y que a partir de su muerte ya no necesitas matar a un tercero, ya puedes pedir perdón directamente a Dios. Y esto va a ser muy importante porque no solamente era venir y decirlo, tenía que haber algo que impactara. Su muerte primeramente tenía que ser pública, tenía que ser atroz para que fuera recordada, y tenía que ser una persona de bien para que precisamente este acto de injusticia la hiciera memorable, épica. Pero Jesús no se quedó allí. Habría de venir en contra de otra cosa, habría de venir en contra de la religión. Durante los 3 años de evangelios, Jesús se va a encargar de una forma muy política, se va a encargar de cambiar el Antiguo Testamento. No todo, pero sí se concentra en varios aspectos del Antiguo Testamento. Ante esto diría algo como: ¿habéis oído qué? Mas yo os digo qué. ¿Habéis leído qué? Mas yo les digo qué. Cada vez que Jesús decía esto, estaba cambiando el Antiguo Testamento por uno nuevo que venía de su boca, y fue esto lo que alteró a los religiosos. Un hombre que se atrevía a modificar la Biblia de ese momento. Solo imaginen eso justo ahora. Pasaría exactamente lo mismo que pasó en ese momento. Ahora, Jesús fue muy político. A pesar de lo directo y frontal que fue, a pesar de todo el revuelo que generó, él tuvo cierto tacto a la hora de introducir estos cambios. En una época donde no cualquiera leía ni cualquiera sabía escribir, habían pocos discípulos que caminaban con Jesús que tenían esta habilidad y tenían que ir registrando lo que Jesús vivía, lo que Jesús decía. Y para que todo esto tuviese el impacto necesario para cambiar la humanidad, Jesús debía morir. E incluso no solamente debía morir, debía resucitar. Así que se puede decir que a esto se refiere esa frase que capaz has escuchado más de una vez en boca de un religioso, que dice: Jesús murió por ti. Claro, él no lo dice entendiendo esto, él lo dice de una forma más espiritual. Pero literalmente, si sacamos lo religioso del tema, a esto se refiere cuando se dice que Jesús murió por nosotros. Porque la verdad no sabemos dónde estaría la civilización ahora si Jesús no hubiese hecho tal sacrificio y no hubiese cambiado este hábito que tenía la humanidad de cometer errores, de matar, de violar la ley y al final redimirse simplemente matando a un tercero, que era animal, pero muchas veces era incluso humano. Así que bueno, dime si te gustó este contenido.
Quizás esté hablando más sobre Jesús en algunos pasajes de la Biblia. Si así lo desean, podemos irlo revisando. Y no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo capítulo. Ahora sí, esta materia oscura será consumida. Nos vemos.